Agosto, mes de la Biblia. ¿Cómo pues invocarán? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo predicarán? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. En México hay 80 millones de personas que no conocen de la palabra de Dios. En medio de tiempos tan oscuros y difíciles en los que hay una gran inseguridad, secuestros, delincuencia, muertes por la pandemia, nuestros niños sufren ataques brutales, maltrato y explotación pornográfica. Miles de mujeres sufren acoso y violencia. Los feminicidios van en aumento. México está sufriendo. Necesitamos anunciar el mensaje de salvación. Trabajemos para poner las Sagradas Escrituras al alcance de todos los individuos. ¿Para qué? Para que ningún mexicano se pierda. En agosto, mes de la Biblia 2021, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, conciertos y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Únete y comparte con Sociedad Bíblica de México agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Dios les bendiga. Damos inicio a este día de agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda es un tiempo en el que podemos compartir el mensaje de salvación. Jesús vino a darnos una nueva vida, dejar atrás todo aquello que nos separa de una relación con Dios. Por tal motivo es de gran importancia compartir esta buena noticia. Hagámoslo con nuestros seres amados. Así vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. A continuación, tenemos la participación coral del coro Alfa y Omega de la Iglesia Nacional Presbiteriana Puerta de Salvación, dirigidos por el director Nahum Aquino. Escuchemos esta bella interpretación. En Jesucristo, fuente de paz, en horas vegas de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre viva nuestro Dios.
en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Vive la gracia del Salvador, siempre viva nuestro vivir. Al Redentor, que por nosotros quiso morir. Vive la gracia del Salvador, siempre viva, siempre viva, siempre viva nuestra Gracias a Dios por el canto que podemos escuchar. Sin duda es para gozarnos y deleitarnos en la música. A continuación tenemos la participación del Dr. Samuel Pagán. Es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, reconocido y apreciado biblista puertorriqueño que ha publicado más de 60 libros y cientos de artículos. Ha trabajado en la edición y preparación de 5 Biblias de estudio y colaborado en decenas de proyectos de traducción de la Biblia en América Latina, Europa, África y en el lejano y Medio Oriente. Escuchemos su mensaje. Saludos cordiales. Le habla su buen hermano y amigo el doctor Samuel Pagán, celebrando el mes de la Biblia con la Sociedad Bíblica Mexicana. Y doy gracias a Dios por el ministerio de la sociedad y por esta invitación que me hacen para servir y colaborar con ustedes en el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo desarrolla su ministerio y predica y enseña, está ciertamente preocupado por que el mensaje llegue a las masas, llegue a las multitudes, llegue a las diversas comunidades. El apóstol Pablo quiere que la evangelización sea llevada a efecto con gracia, que sea efectiva, pero en su oración clama y dice: pero ¿cómo van a creer si no hay quien le predique? Y añade: pero ¿cómo van a predicar si no hay quien les enseñe? Esa es una forma de afirmar la importancia de la enseñanza, del discipulado, de la educación transformadora de una generación a otra en el nombre del Señor. Y es importante comprender que esa enseñanza que para el apóstol Pablo es tan importante y fundamental, se relaciona en lo que él llama que predica a Cristo y a este crucificado. Para explicar el poder del evangelio en el apóstol Pablo, primero tenemos que ver algunos detalles de su vida y de su familia. El apóstol Pablo se cría en una familia piadosa, en una familia judía, en la diáspora, pero muy piadosa. Inclusive era del grupo de los fariseos. Posteriormente el apóstol Pablo habla y dice que era
fariseo de fariseos, para destacar su compromiso con el fariseísmo. Yo estoy consciente que hay personas que piensan el día de hoy que todos los fariseos eran unos pecadores y eran unos hipócritas. Bueno, Jesús criticó a algunos de ellos, de sus líderes, pero todos no eran así. El apóstol Pablo viene de una familia muy piadosa que lo educó de forma tal que cuando llegó el momento de su adultez, fue a Jerusalén a estudiar, a seguir estudiando la ley. Pero no solamente fue a estudiar, sino que estudió bajo el liderato de uno de los rabinos que eran los rabinos más distinguidos de la época, los más celebrados, los más respetados, Gamaliel. Cuando el apóstol Pablo sale de su hogar a seguir estudiando, llega a Jerusalén, estudia bajo Gamaliel, el cristianismo estaba desarrollándose. En ese momento todavía no los conocían como la iglesia cristiana, sino como la gente del camino. Y el apóstol Pablo se sintió impelido a trabajar con ese grupo, a ver qué era lo que pasaba en ese grupo, y entendió que era un grupo hereje. Para el apóstol Pablo ese grupo no seguía las enseñanzas de Moisés. Por lo menos no seguían las enseñanzas de Moisés de acuerdo a las interpretaciones de los fariseos de la época. Decidió perseguirlos. Eso marcó un momento fundamental en la vida del apóstol Pablo, porque no solamente los persiguió en Jerusalén, y el caso de Esteban en singular, sino que pidió permiso a las autoridades pertinentes, políticas y religiosas, para proseguir la persecución que llegaba hasta Siria. En el mundo de la persecución, en el mundo de la hostilidad que tenía el apóstol Pablo contra la gente del camino, se encontró con Esteban. Esteban era un diácono de la iglesia, era un servidor. Lo que le gustaba hacer a Esteban era predicar el evangelio, enseñar y también hacer milagros. Pero lo que lo habían mandado a hacer era servir en las mesas. La gente que sirve en las mesas predica. La gente que sirve con respeto y dignidad enseña. La gente que sirve en las mesas en el nombre del Señor se convierten en agentes de gracia, en agentes de misericordia, en portavoces de la virtud divina. Y eso era Esteban. No le cayó muy bien a Pablo, no le cayó bien a las autoridades de la época y deciden eliminarlo. En un juicio injusto lo declaran culpable. Y Esteban, en el momento de su patíbulo, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, cuando ya tenían las piedras en la mano para eliminarlo, Esteban se le ocurre mirar al cielo, sacar los ojos del problema, poner los ojos en la solución y descubre que el cielo se abre y que el Hijo del Hombre está al lado de Dios y que el Hijo del Hombre está de pie. Y mientras Cristo esté de pie, los seres humanos tienen esperanza. Matan a Esteban. Pero lo curioso de esta narración en el libro de los Hechos es que toman la ropa del que había sido martirizado, que había sido asesinado injustamente, lo habían linchado, y lo ponen a los pies del apóstol Pablo. Un signo de que el apóstol Pablo había ordenado la matanza. Un signo que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con esa matanza. En efecto, ese relato pone de manifiesto hasta dónde puede llegar el resentimiento, hasta dónde puede llegar el orgullo, la hostilidad, la inmisericordia humana que es capaz de matar a una persona por tener convicciones diferentes. El apóstol Pablo no se detuvo y se dirigía a Damasco, camino a Damasco, a Siria, para seguir persiguiendo a los cristianos. De acuerdo con el testimonio bíblico, a mitad de camino, todos cambian. Una luz se interpone, una voz se escucha. El apóstol, en ese momento Saulo, cae al suelo y se escucha una voz que rompe los linderos del tiempo y pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, ¿por qué estás en el camino equivocado?
¿por qué das coces contra el aguijón? El aguijón era una especie de estaca afilada que se ponían en el camino en la guerra para que los caballos, cuando pasaran con los jinetes soldados, tropezaran, cayeran y los soldados los podían matar. ¿Por qué vas en contra de la corriente? El apóstol Pablo pregunta, ¿quién es el que me habla? La voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En efecto, el apóstol Pablo obedece la voz del Señor, llega a Damasco, y cuando el Señor se le revela a los cristianos de Damasco que Saulo estaba en Damasco, todos se asustaron porque no podían creer que ahora estuviera convertido al evangelio. Decían, ese es el que nos persigue. Sin embargo, cuando llegan a saludarlo, cuando llegan a estar con él, le dicen, hermano Saulo, hermano Pablo. Ya dejó de ser perseguidor para convertirse en creyente. Ya deja de ser perseguidor para ser parte de la familia de la fe. Y en ese momento comienza el apóstol Pablo una nueva vida, una nueva reflexión, una nueva comprensión de la realidad. De acuerdo con el texto bíblico, pasa 3 años en Arabia y en esos 3 años posiblemente reestudió la Biblia hebrea, la ley, los profetas, los escritos. En esos 3 años debe haber también el apóstol Pablo haber estudiado los discursos de Jesús de Nazaret. Debe haber estudiado las oraciones de Jesús de Nazaret. Debe haber estudiado los milagros de Jesús de Nazaret, de forma tal de poder incorporar su teología antigua revisada a la luz de las enseñanzas del nuevo rabino Galileo que llegó para dar vida y vida en abundancia. Pero no solamente el apóstol Pablo por 3 años estuvo en Arabia estudiando los textos bíblicos. Fue un momento de reflexión personal. Un momento donde tuvo que repensar su vida. ¿Qué había hecho? Su vida, cómo creció. Los factores que incidieron en su proceso educativo. Esos años en Arabia le permitieron revisar su existencia, inclusive el asesinato de Esteban. Cuando nosotros vemos en la Escritura que el apóstol Pablo ora al Señor y le dice a Dios que tiene un aguijón en la carne, hay algunos estudiosos que piensan que era un problema que tenía con el genio, con el carácter, muy temperamental. Hay otros que dicen que no, que el problema era con los ojos, que luego de la visión se quedó algún tipo de malestar en los ojos. Por eso es que el texto bíblico dice, miren con qué letras grandes les escribo. Hay personas que piensan eso. A veces yo pienso que el recuerdo de haber participado en el asesinato de un mártir cristiano lo debe haber perseguido por toda la vida. El apóstol Pablo 3 años está revisando su teología, revisando su fe, y cuando regresa ya llega un cristiano, ya llega a Antioquía como un hombre de fe y ya llega en pleno desarrollo de la madurez cristiana. Y en ese proceso el apóstol Pablo es transformado de perseguidor a discípulo, poco a poco a apóstol, enviado, eso es lo que significa apóstol, enviado, apóstol, y finalmente perseguido. De perseguidor a perseguido, pasando por ser un discípulo y posteriormente un apóstol. Esto requiere un proceso educativo transformacional. Requiere que el apóstol Pablo revise su vida, su existencia, su temperamento, su forma de ser, su teología, su comprensión, su educación. Y el apóstol Pablo pasa por esa experiencia, y al pasar por esa experiencia es enviado por Dios a predicar el evangelio, en esta ocasión, no a la comunidad judía, que no lo recibió muy bien, sino a la comunidad gentil. El apóstol llega al mundo gentil con el mensaje del evangelio, con el mensaje de Jesús de Nazaret,
con la reinterpretación de la ley que pasa por Jesús de Nazaret, de forma tal que la ley se convierta en un instrumento de gracia, la ley se convierte en un instrumento de liberación, en un instrumento de paz, no en un instrumento de cautiverio y de angustia para los seres humanos. El Señor envía al apóstol Pablo para que predique el evangelio y tiene 4 viajes. Tradicionalmente 3 viajes misioneros y el último se conoce como el viaje preso, confinado, que llega a Roma. El día de hoy yo quiero decirles que el más misionero de todos los viajes del apóstol Pablo fue el viaje que llegó a Roma. Porque al llegar a Roma, el evangelio del centro del imperio se disemina por todo el mundo conocido. Recuerden que Roma tenía caminos, de forma tal que la milicia pudiera llegar a todos los rincones del imperio con rapidez. Esos caminos prepararon el sendero para los evangelistas cristianos. Y lo que los romanos prepararon como un instrumento de guerra, los creyentes y los discípulos lo utilizaron y los evangelistas cristianos lo utilizaron como un instrumento de paz, de misericordia, de la evangelización, de la predicación del evangelio de Dios. En Roma, el apóstol Pablo enseña y ora, pierde la vida. Y en la carta a los romanos, no solamente intercede por la salvación de Israel, en la carta a los romanos no solamente intercede por la importancia de la paz, de la salvación, el espíritu que llega a la humanidad, sino también inquiere cómo van a salvarse si nadie les predica y cómo van a predicar si nadie les llama y los comisiona, y alude a la importancia de obedecer el mandato de Cristo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando predicamos el evangelio de Dios, el apóstol Pablo y nosotros, no predicamos lo que se nos ocurre. Predicamos, según el apóstol, a Cristo y a este crucificado. Es decir, que la predicación apostólica está relacionado con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio en la cruz uno lo ve de manera óptima en la semana final. Cuando entró a Jerusalén la semana final, pudo haber entrado de noche, pudo haber entrado callado, disimulado, pero prefirió entrar con autoridad de día para que todo el mundo lo viera. Nos enseña de esa manera cómo es que se enfrentan los problemas en la vida. El apóstol Pablo aprendió de Jesús de Nazaret cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar el conflicto, cómo enfrentar la desesperanza, cómo enfrentar los cautiverios de la existencia humana. Uno puede enfrentar los problemas desde el suelo y los problemas se ven muy grandes, altos, fuertes. Uno lo puede enfrentar de pie y el problema es de nuestro tamaño. O uno puede seguir el modelo de Jesús de Nazaret, enfrentar el problema, llegar al problema montado en un pollino, en un corcel, y el problema está más bajito que nosotros. Cuando el apóstol Pablo hablaba que predicaba a Cristo y a este crucificado, es decir, predicaba a Cristo y sus enseñanzas. Y la semana final es fundamental porque nos enseña cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar el conflicto. Por ejemplo, cómo enfrentar que un amigo nos venda, que un amigo nos niegue. Cómo enfrentar que las autoridades religiosas lleguen a un contubernio con las autoridades políticas para sacarlo del camino. Cuando Pablo hablaba y decía, predico a Cristo y a este crucificado, es a Cristo a través de las enseñanzas. Por ejemplo, en el momento del dolor, en el momento definitivo de la vida, donde no podemos enviar a nadie que esté por nosotros, el Señor oraba y nos enseñaba y oraba, decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Estaba en una agonía intensa.
Su sudor era como grandes gotas de sangre, pero prefirió hacer la voluntad de Dios a su propia voluntad. ¡Qué gran enseñanza! Nuestras ideas pueden ser buenas, las de Dios son mejores. Nuestras recomendaciones pueden ser buenas, las de Dios son mejores. Nuestra voluntad puede ser buena y bien intencionada, pero la de Dios es mucho mejor. Es mejor estar al amparo de la gracia divina que vivir desorientado por esos mundos sin sentido de dirección. El apóstol Pablo enseñaba y hablaba y predicaba a Cristo y a este crucificado, que en medio de la cruz, en medio de la muerte, recordaba el poder del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dio su vida por la humanidad. Con la muerte de Jesús, Cristo se convirtió en la muerte de la muerte. Y con la resurrección rompe los niveles del tiempo y los modelos, porque se convierte en el primero en resucitar. Y nos da un modelo y nos da el camino y el ejemplo de lo que vamos a hacer posteriormente en el nombre del Señor. Hay una enseñanza extraordinaria relacionada con Cristo y este crucificado. Se asocia con el mensaje de la resurrección. Para resucitar bien, hay que haber muerto bien. Para morir bien, hay que vivir bien. Para vivir bien, hay que tener autor de la vida. Aquí aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que tener al autor de la vida, el que dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que dijo que era vida y que daba vida y vida en abundancia. Cuando estudiamos al apóstol Pablo y escuchamos su enseñanza, yo predico a Cristo y a este crucificado. Lo que se refiere al apóstol Pablo es que la predicación de Cristo tiene poder transformador, tiene poder redentor, tiene poder liberador, de forma tal que uno pueda decir, después que ha pasado por esa experiencia de renovación, pueda decir con seguridad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa enseñanza nos hace decir, lo que me sucede es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando el apóstol Pablo enseñaba y predicaba a Cristo y a este crucificado, le decía a los romanos y le decía a la humanidad, ¿cómo puede creer la gente si no hay quien le predique? ¿Y cómo pueden predicar si no hay quien los llame? Dios llama a su iglesia en el siglo XXI para que anuncie la palabra del Señor. Dios llama a su iglesia para que anuncie la palabra de paz, la palabra de la justicia, la palabra de la esperanza, la palabra de la santidad, de la integridad, de la liberación, de la gracia, de la gloria, del perdón y de la misericordia del Señor. Dios llama a la iglesia que en un momento de desorientación mundial presentemos la predicación del evangelio que hace que la gente se ponga de pie y pueda decir con seguridad, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y pueda responder con seguridad, mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando hablamos de la predicación del apóstol Pablo, que predicaba a Cristo y a este crucificado, recordamos las grandes revelaciones de Dios a los profetas, las grandes revelaciones de Dios en la ley, las grandes revelaciones de Dios en los salmos, interpretadas y vividas por Jesús de Nazaret, de forma tal que esa predicación traiga a la sociedad contemporánea experiencias de liberación y de sanidad que puedan decir, es que de mi interior lo que surgen son ríos de agua viva
que saltan para vida eterna. En este mes de la Biblia, la Sociedad Bíblica de México y los creyentes en general, lo que queremos es que el pueblo todo, la iglesia del Señor, volvamos a repasar el gran mensaje de Dios en Cristo Jesús. Según el apóstol Pablo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Según Jesús de Nazaret, Jesús era el camino, la verdad y la vida. Jesús era el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús de Nazaret era la luz del mundo. Jesús de Nazaret era el Señor, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este agosto, en el mes de la Biblia, celebramos el mensaje de la Biblia, que incluye la palabra del apóstol Pablo, que se fundamenta en el mensaje de Jesús de Nazaret y que anuncia a las multitudes y que anuncia al pueblo completo que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo. Por eso le decimos a la humanidad: reconciliaos con Dios. Le ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Dios le bendiga. Celebra con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Queremos que el mensaje de la palabra de Dios corra por todo nuestro país y más vidas sean transformadas. Por eso ponemos a tu alcance una gran variedad de Biblias al 50% de descuento. Visita nuestra sala de ventas y nuestra tienda en línea, donde contamos con Biblias para todas las edades. Aprovecha las promociones que tenemos para ti. Agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. En este tiempo, donde se carece de fe, de amor y de esperanza, la Biblia es la luz y la voz de Dios para todos los mexicanos. Sociedad Bíblica de México, facilitadora de las Sagradas Escrituras, tiene la misión de presentar al pueblo de México la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo las Sagradas Escrituras al alcance del mayor número de personas a través de una distribución eficaz en la lengua que puedan leer y entender, a precios accesibles y en formatos adecuados. Yo oraba, decía: Dios mío, yo no, a veces que no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español. Ya nomás escucho, dice, los capítulos y ya me baso en la Biblia. Entonces ya entiendo y me saca de dudas. A partir de que yo escuché el proclamador, mi vida ha cambiado. Mi vida, la de mis hijos que están conmigo, ha cambiado 360 grados. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a llevar la palabra a los mexicanos que necesitan conocer a Dios. Realiza tu donativo a las cuentas que aparecen en pantalla. Juntos, anunciemos el mensaje. A continuación tenemos la participación del pastor Honorio Flores de la Iglesia Bautista Montesión. Vamos a verlo. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Gracias por participar y celebrar con nosotros agosto, mes de la Biblia, anunciando el mensaje. Cada cristiano, cada cristiana tiene la tarea y la responsabilidad de cumplir
con la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. En este día tengo el privilegio de hablar sobre el tema enviados a predicar. Quiero mencionar un texto bíblico en Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos la bendición y la responsabilidad de ir a todo el mundo para hablarles de la salvación, para hablarles del Evangelio, para hablarles del Salvador. Por favor, escuche lo que dice Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios nos ha puesto como luz a las naciones para anunciar la salvación hasta lo último de la tierra. En Isaías 52:7 la palabra de Dios nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Oh hermanos y hermanas, hay multitudes de personas que están falleciendo, que están muriendo por la pandemia y por otras causas en diferentes partes del mundo, y por lo tanto México no es la excepción. Pero la pregunta es, ¿a dónde están pasando la eternidad estas personas? Ustedes que conocen la palabra de Dios, que conocen la Biblia, claramente dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Al morir, cada persona pasa hacia la eternidad con Dios en el cielo, los que son salvos, los que han nacido de nuevo, los que previamente escucharon el Evangelio. Pero qué triste es para aquellas personas que mueren sin nunca haber escuchado el Evangelio, sin que ningún cristiano, ninguna cristiana les haya compartido el hermoso mensaje de la salvación. Esa es la razón de por qué la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cada uno de nosotros somos enviados a predicar la palabra de Dios. Todos nosotros como cristianos tenemos una misión, y la misión es cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiero, por favor, si usted puede ver en su Biblia, en Proverbios capítulo 11, versículo 30, Proverbios 11:30, la palabra de Dios nos dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué importante es que cada creyente necesita involucrarse en esta tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. En todas las iglesias hay ministerio de música, de orfanatorios, de casas hogares, fundaciones, diferentes ministerios proveyendo ayuda social a los más necesitados. Eso es bueno, pero escúcheme, hermano, hermana, todo ministerio debe de tener como meta glorificar a Dios. Y de acuerdo a la Biblia, la
manera segura y efectiva en que usted y yo podemos glorificar a Dios es lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, llevemos fruto. Y veamos por favor ahora en otro texto, ahí mismo, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto de un cristiano son otros cristianos. Y la manera en que nosotros podemos tener fruto es evangelizando, es repartiendo folletos, repartiendo porciones de la Biblia, repartiendo Nuevos Testamentos o repartiendo la Biblia completa en cada oportunidad posible. No solo es importante que usted sepa sobre la responsabilidad de la Gran Comisión, sino que usted es elegido por el Señor de ir y predicar el Evangelio. Entonces, tenemos un ejemplo muy importante en la Biblia que debe de ser nuestra base, la iglesia de Jerusalén. La iglesia primitiva es nuestro ejemplo a seguir para cumplir la gran comisión desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe usted cómo creció la iglesia primitiva. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Vemos ahí entonces que cuando el Señor Jesús había resucitado, les había dado esa tarea de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya para cuando el Señor Jesús había ascendido al cielo, había un grupo de creyentes de solo 120 congregantes. Pero una vez que ellos reciben esa promesa de la investidura y de la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ellos salen con ánimo, ellos salen con denuedo a predicar la palabra de Dios. El apóstol Pedro da un tremendo mensaje sobre la importancia del arrepentimiento, la importancia de la salvación, y vemos en Hechos capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Con qué denuedo, con qué poder salió el apóstol Pedro con los demás discípulos para predicar con poder la palabra de Dios? Y como resultado de esa decisión de ser enviados, de cumplir con esa misión, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron la palabra, dice ahí, que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios, hermanos, por el poder del Evangelio. Gloria a Dios por el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios para testificar, para hablarles a otros del gran amor de Dios, de la urgencia de arrepentirse para que pongan su fe en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia
y de juicio, y de esa manera ellos abren su corazón al Evangelio, reciben al Señor Jesús como Dios, Señor y Salvador. Y tan pronto ellos hacen esa decisión de fe, esa profesión de fe, ellos son salvos, son inscritos en el libro de la vida y también son añadidos a la iglesia local cuando ellos se empiezan a congregar, cuando ellos toman el siguiente paso de fe y obediencia, que es el bautismo. Y seguimos viendo, hermanos, en la palabra de Dios, en Hechos 2:47, dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, pero ¿por qué el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? Porque hombres y mujeres cristianos que comprendían la responsabilidad de cumplir con la gran comisión, ellos salían por las calles, por las plazas, por doquier, predicando la palabra de Dios, encontrando a esas almas perdidas, a esas almas necesitadas de la salvación de Dios. Y esa es la razón de por qué el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Seguimos viendo en el mismo libro de Hechos, ahora en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Usted se da cuenta, hermano, cómo Dios empieza a añadir a las almas nuevas. ¿Por qué? Porque la iglesia local estaba cumpliendo su misión de salir y de predicar el evangelio a esas almas perdidas, a esas almas necesitadas de Dios y de la salvación. En un día especial, en el día de Pentecostés, 3,000 escuchan el evangelio, se convierten, se bautizan y son añadidos a la iglesia, y la iglesia como tal sigue predicando con denuedo, con poder, con decisión la palabra de Dios, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero vemos en este texto que acabamos de leer de que ahora Dios añade a otros 5,000 varones, porque dice ahí: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Cómo escucharon la palabra? ¿Cómo es que ellos creyeron? Es que había enviados, había embajadores que estaban haciendo su trabajo, que estaban haciendo su tarea. Nuestro tema es enviados a predicar. Dios nos ha dado esa comisión, no solo al pastor, no solo a los líderes de la iglesia local, sino la tarea de la comunicación del evangelio a los perdidos es para cada creyente. Cada hombre, cada mujer que ha nacido de nuevo, ahora es su responsabilidad de ir a buscar a los perdidos y compartirles el evangelio. Hermanos, así como los vendedores que viven por comisiones, si ellos no venden la mercancía, el producto o el servicio, ellos no reciben su comisión. Si ellos no cierran una venta, no han logrado su propósito de vender. Es lo mismo con respecto a ganar almas. Si usted empieza a testificar a una persona, pero si usted no logra, a través de la palabra de Dios, convencerle de su necesidad de recibir a Cristo y no lo guía a los pies de Cristo, usted no ha cumplido con su tarea. Entonces, predicar el evangelio es ir hacia las almas perdidas,
explicarles del gran amor de Dios, pero también de la situación en que ellos están, en su condición. Cada persona, de acuerdo a Efesios capítulo 2, cada persona sin Cristo, dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así se encuentra actualmente la gente sin Cristo. Pero escuche el versículo 4 al 8 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, es por gracia, es por creer en la obra completa, consumada por nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Seguimos viendo el ejemplo de la iglesia primitiva. Ahora vea por favor en Hechos 4:32, dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y la multitud de los que habían creído, una multitud. Hermano, hermana, ¿qué tanto está creciendo su iglesia? ¿Cuántas almas nuevas están añadiendo ustedes cada día, cada semana, cada mes, cada año? Quizás su iglesia no está creciendo como debería de crecer porque los miembros de la iglesia o incluso el liderazgo de la iglesia no nos estamos centrando en predicar el evangelio. No estamos atendiendo esta tarea de ser enviados a predicar el evangelio. Vea por favor ahora en Hechos 5:14, dice la palabra de Dios, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Por la gracia de Dios, yo le puedo decir que la Iglesia Bautista Monte Sión, solo, hermanos, de enero a la fecha, Dios nos ha permitido llevar a los pies de Cristo más de 1,5 millones de almas, porque todos los días, cada día de la semana, nuestra iglesia salimos a evangelizar. Diferentes grupos de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, bueno, hasta los niños que ya comprenden lo que es la salvación y ellos mismos pueden dar de su fe, pueden dar fe de la salvación que han recibido de Cristo Jesús a las demás personas. Y esa es la razón de por qué tenemos muchísimas almas viniendo a los pies de Cristo. Llevamos, por la gracia de Dios, más de 25,000 personas que se han bautizado, solo estoy hablando de enero a la fecha. Todo esto por la gracia de Dios y todo esto por el trabajo constante que hace nuestra iglesia de entender este tema, enviados a predicar.
constantemente, aparte de la labor de evangelismo que hacemos en la Ciudad de México y su área conurbada, constantemente hay grupos de evangelismo en cada estado de la República, hay grupos de evangelismo en Centro, en Sudamérica, en la India, en otras partes del mundo. Esa es la razón de por qué Dios está bendiciendo grandemente nuestro ministerio en este tema de ser enviados a predicar la palabra, en este tema de cumplir la tarea de la gran comisión. Vea por favor en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: el número de los discípulos se multiplicaba. El número de los discípulos se multiplicaba. Hermanos, necesitamos lograr el efecto multiplicador en la ganancia de almas. Yo le doy gracias a Dios por la Sociedad Bíblica de México. Yo le doy gracias a Dios por su personal, por ese corazón que tienen para que ningún mexicano se pierda. Pero hermanos, no solo por México y por los mexicanos, más bien para que ningún ciudadano del mundo se pierda, la única forma es que usted y yo abracemos esta tarea de cumplir con la gran comisión. Vea por favor ahora en Hechos 6, 7, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, hermana, tome usted una decisión de potenciar y de multiplicar lo que usted está haciendo para ver más almas salvas. Vea por favor en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay gente que vive cansada todo el tiempo de no hacer nada. Cánsate, pero haciendo la obra de Dios. Cánsate predicando el evangelio. Constantemente nosotros vamos a las zonas rurales, a la provincia, a predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, a veces cuando se termina la terracería, se termina el camino para los vehículos, entonces hay que caminar, hay que empolvarse los zapatos, hay que ensuciarse, pero no importa, la satisfacción es de llegar a ese pueblo, a ese ranchito donde hay almas preciosas por las cuales el Señor Jesús murió y dio su vida, y es importante que les llegue el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero los que vivimos en grandes ciudades, también hay tantas almas que nosotros podemos predicarles el evangelio. Ahí afuera de los hospitales, en los centros de rehabilitación, en los lugares de AA. Bueno, hay tantos lugares, hermanos, solamente pues cuidándonos, tomando las medidas adecuadas para pues también cuidar su persona, cuidar pues su salud. Pero escúcheme, usted ahora que empezó lo de la pandemia, la cuarentena, de por sí usted no iba a la iglesia, ahora usted está tomando como pretexto la cuarentena para no ir a la iglesia, pero bien que va a los centros comerciales, bien que va a las tiendas. Hay más peligro de que usted se contagie haciendo cualquier otra cosa que congregándose, que yendo a la iglesia o aprovechando la oportunidad de predicar el evangelio a cada persona que Dios le pone en su camino. Por favor, vea Romanos capítulo 15, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Es muy triste, hermanos, que muchas iglesias cristianas están muy centradas en ciertas zonas nada más del país o de la ciudad, pero hay tantos otros pueblos, hay tantas otras ciudades donde no hay una sola iglesia. Hay que buscar, hermanos, donde no están predicando la palabra de Dios, donde no hay nadie ganando almas, buscar esas zonas para empezar a trabajar, empezar a repartir folletos y empezar a predicar la palabra de Dios. Vea por favor en 1 Corintios 9, 13 al 22. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Qué tremenda, más bien qué tremendo ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo, de cómo él entendió esta carga, esta tarea, esta responsabilidad de predicar el Evangelio. Y él dijo: me es impuesta necesidad, yo tengo una carga, yo tengo una preocupación de que todo mundo escuche el Evangelio. Dice: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermano, hermana, ¿cuál es tu sentir con respecto a predicar el Evangelio? ¿Usted lo considera como una necesidad urgente? ¿Usted comprende que es tarea de usted, aunque crea que solo lo debe de hacer el pastor y la familia pastoral o los líderes? Pero hermano, hermana, es una tarea que tenemos que cumplir todos. Por eso el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Seguimos leyendo en 1 Corintios 9, ahora el versículo 16 al 20. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Vea y escucha una vez más 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es importante que ganemos una alma más, una más, una más, una más. Todos los días yo le ruego y le pido a Dios: Señor, dame un alma este día. Señor, dirígeme a alguien que ya tienes previamente preparado para que escuche tu mensaje de amor y de salvación. ¿Y sabe qué ocurre? Siempre Dios me pone a alguien en el camino, ya sea un taxista, ya sea una persona que quiere una información determinada solamente de la colonia, de la calle, y se acerca a preguntarme, y se da el momento para hablarle de la salvación. Por favor,
quiero que veamos un texto más. En Hechos 26, 16 al 20, vemos aquí el testimonio del apóstol Pablo, de cómo él tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Pero una vez que él comprende lo que es el llamado del Señor Jesús para él, en Hechos 20, 16 al 20 dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde a la visión celestial. Hermano, hermana, tú ya tienes la visión en la palabra de Dios, pero tú ya tienes la visión de la Casa de la Biblia, la Sociedad Bíblica de México, que su deseo, su carga es que cada hogar tenga un ejemplar de la palabra de Dios. Pero hermanos, hay ministerios como Sociedad Bíblica de México que ha hecho su tarea, ya tiene el material impreso, listo, pero usted tiene que invertir para que usted pueda donar una Biblia a aquellas familias que todavía no tienen la palabra de Dios. Pero en la donación usted aproveche para ganarlos para Cristo, enviados a predicar. Tenemos un mensaje urgente que entregar a México, a cada familia que lo representa. Es urgente. Jesús viene pronto. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al pastor Honorio por este tema y como menciona, tenemos que abrazar la tarea de cumplir con la gran comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo.
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos terminando nuestro programa de hoy y queremos invitarles a que nos visiten en nuestra página web www.sbm.org.mx, también en nuestra tienda en línea, donde encontrarán nuestras Biblias, materiales y libros en descuento. Les esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos. Hasta pronto.